I said I woke up in the stupor, guess it's time to face the pooper. Sometimes I feel like Superman, sometimes I'm just recuperating. Yeah. My head's twisting in its cage, mine feels like a 20 gauge, and I hope it's a passing stage. Heart's not ready to page, and it's days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, I think I tell you all that I know. I try to tell you all about it, thought you might have heard. I doubted every day's a waste, I know, and every day's a funeral. Cut now, feeling lost, I've lost my mind. I Mr. Frost collected all the evidence. Now I'm off the edge and I'm on the fence. And it's days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, but I think I tell you all that I don't. Don't wanna be alone, don't wanna be a stone. Wanna sing to the bottom of the ocean, lie there with you till I'm gone. Pues si no somos más, luego al final tenemos que salir por esa puerta y en aquella dirección por la que salía la terraza para el vino, ¿vale? Me ha dicho el de mantenimiento. Un placer para Minarería, para mí, David Bardía, haber formado parte de este proyecto como patrocinador de este nuevo libro del artista José Manuel Ciria. Ya cuando lo podáis ver, bueno, recoge pues, un poco todos sus dibujos, caricaturas, ensayos. Bueno, quien mejor nos habla del libro será Pepe Artista, ¿no? Pero bueno, daros las gracias por todos. También nombrar a Bodegas Portia, ¿no? Que han patrocinado el libro también junto con la galería. Luego nos dan una degustación de sus mejores vinos. Y nada, y también muchas gracias a Carlos, y a José Antonio, que están aquí con nosotros, que, bueno, que nos darán su pequeña visión, ¿no? de este gran artista que tengo aquí a mi izquierda, que es José Manuel Ciria. Muchas gracias. Ciria arriesga absolutamente y además hace que lo imposible suceda. Está en aprendizaje constante, pero sobre todo también quienes convivís con él sabéis lo que es el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la perseverancia. Pero por encima de todo, de ese personaje del artista está esa persona, ese amigo increíble, que está siempre, que te da unos abrazos de esos que contagian absolutamente todo lo bueno, porque no hay nada malo, que es sincero, y tiene esa cualidad que es única de las personas, que es la pasión. Eso solo existe en las personas, los animales no conocen. La pasión es ese sentimiento que te hace ser capaz de asumir cualquier reto y traspasar los límites. Y si antes hablaba del pH, para no olvidarnos de la química y de la física, que he descubierto que a José Manuel también le interesa. Cuando llegas a un hospital, y José Manuel y yo sabemos de qué va eso, cuando entras en un hospital, hay por encima de todas las cosas que creemos que son importantes, hay una que resulta fundamental, que es el cargador del móvil. Y el cargador del móvil, realmente quien lo descubrió fue Faraday en el siglo XIX, cuando descubre la inducción electromagnética, y era la capacidad de generar electricidad con magnetismo. La electricidad es algo mecánico que pueden hacer las máquinas, sin embargo el magnetismo igual es algo solo propio de las personas. Y Ciria es otro imán, es otra persona absolutamente magnética. Los que estamos aquí, yo creo que todos compartimos una adicción, que es la adicción a Ciria, los que somos coleccionistas o amigos suyos. Hay otra cosa de la que decía José Manuel, que antes de hablar del libro y después de hablar de él como artista y como persona, quería hablar, que es la relación del mundo del arte, que yo creo que no lo hemos llegado a comprender, la relación del mundo del arte con lo que hoy nos domina, que es la economía y el mundo de la empresa. Fijaros, cuando vemos cualquier anuncio buscando directivos, los valores que se buscan son capacidad de creatividad, de innovación,
ser capaces de trabajar en equipo, pero de tener responsabilidad individual, ser capaz, por supuesto, esa creatividad, innovación, ser capaz de adaptarse a la novedad. Están buscando un artista. Todas las grandes empresas, en el fondo, lo que necesitan es un artista dentro. Luego necesitan directores financieros, y directores de recursos humanos, y directores de expansión. Pero por encima de todo, quien inspira todo eso, los grandes líderes de las grandes empresas, tienen mucho que ver con el mundo del arte, tienen mucho que ver con los artistas. Decía alguien que en las cenas de banqueros se habla de arte, y en las cenas de artistas se habla de dinero. Ciria tiene otra cualidad fundamental, es que además es capaz de vender. Y eso no es nada malo. Todos los días nos vendemos. Todos en el fondo somos comerciales de nosotros mismos y más nos vale. Cuando buscamos pareja, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros clientes, con nuestros empleados, en el fondo somos todos comerciales y todos continuamente nos estamos vendiendo. Ciria es un gran vendedor y eso no es negativo, todo lo contrario. Eso en el mundo anglosajón es una cualidad fantástica y eso en nuestra querida Cataluña, un tendero no es un tendero, es un empresario, es un emprendedor y es alguien que genera, porque vende, es capaz de generar riqueza. Bueno, pues los artistas, además, son capaces de generar riqueza con algo insólito, que es la creación. Y ahora voy a ir al libro. Después de recorrer todos los que hemos visitado exposiciones, series de Ciria en cualquiera de los sitios, desde aquella de las cabezas en el Círculo de Bellas Artes, tras la muerte de su padre, y aquellos homenajes a Malevich, o todas las otras que he ido citando, cuando de repente hace referencias a la naturaleza y desarrolla el Parque de Monfragüe. Todos los trabajos de Ciria detrás tienen un trabajo espectacular de reflexión. Y este libro, cuando a mí me llamó en verano a decirme que estaba preparando este libro y sabe mi pasión por el dibujo como arquitecto, los arquitectos pensamos con la mano, pensamos dibujando. Cuando me dijo que estaba preparando un libro de dibujos, que me parecía fantástico, pero cuando lo vi no me lo creía. Os aseguro que tenéis entre manos una absoluta joya. Yo lo tengo en la mesa, delante del sofá, y por la página que lo abras es una fuente inagotable de sugerencias, de emociones, de experiencias. Pero lo es para un arquitecto, para un director de cine, para alguien que hace publicidad, pero incluso para alguien que organiza su empresa. Hay esquemas organizativos, hay reflexiones y pensamientos guiados, hay caricaturas, hay máscaras, cabezas, ojos, manchas. Hay una página preciosa que habla de abstracción impura, contaminada, redefinida hasta los huevos. Porque en las páginas de Ciria hay tetas y coños, en las páginas de Ciria hay piernas, hay culos, y hay referencias a todo lo que es humano y a su forma de ver el mundo. Pero hay una investigación espectacular en torno a la composición, en torno a la forma. Hay cavernas, hay cuevas, hay terror, hay pasión, hay diversión, hay cómic. Yo os aseguro que no he disfrutado, dice que soy un adicto a sus catálogos, también a su obra, pero los catálogos, la obra que hace cuando escribe Carlos, es una absoluta maravilla leerle. Hay una pequeña paginita en este libro donde Carlos resume lo que es el contenido de este libro, que me la he leído 5 veces. Es ser capaz, que Ciria sea capaz de inspirar lo que escriben los críticos que colaboran con él, y hoy me siento pequeñito aquí y solo quería hablar de las cosas que me apasionan, de la fuente inagotable de sugerencias que es José Manuel. En el fondo, todas estas referencias son homenajes a la historia del arte, porque es que la otra experiencia que es indescriptible con José Manuel, y que os aconsejo a los que podáis, y en ese proyecto en el que estamos ahora es una de las cosas que vamos a proponer.
Hay dos experiencias con José Manuel. Yo la tercera, que supongo que la tendréis, las del género femenino, yo no lo tengo, y especialmente Esther, pero las otras dos son apasionantes y son las que tienen que ver con comer o cenar con Ciria en una velada larga. Y la otra es ir a un museo con Ciria. Yo tuve una noche con una amiga que ahora está en Milán, maravillosa, Magalí, otra Magalí, no la que está aquí, nos llevó a ver en torno a nosotros. Bueno, a mí se me pone la carne de gallina todavía. José Manuel siempre dice que no es católico practicante, sin embargo está convencido de que Dios bajó a la tierra y que bajó en forma de Velázquez. Probablemente es verdad. Yo, con alguien como él, que es capaz de reírse de todo y reírse de sí mismo, lo que decía al principio, no nos extraña que todos sus coleccionistas acaparen cada vez más obra y tengamos esa adicción absoluta a lo que hace y a lo que supone. Yo os recomiendo absolutamente que os cojáis el libro, que lo tengáis en la mesa delante del sofá, que os olvidéis de la televisión y de las series y que lo abráis cada noche un rato, por cualquier página, que vayáis para adelante y para detrás. Tenéis el mundo del cine, el mundo del cómic, el mundo de la publicidad, el mundo de la pintura, el mundo del sexo, todo está aquí metido. Yo creo que él no es consciente de lo que... Yo creo que José Manuel, tú no eres consciente de lo que has hecho aquí, porque es que además es de una generosidad absoluta, porque aquí nos ha regalado a los que trabajamos con formas, nos ha regalado una fuente de inspiración inagotable. Es absolutamente brutal. Eres una bestia parda. Y yo no puedo quererle más, y no puedo estar más orgulloso que me tenga entre sus amigos. José Manuel, te quiero, y yo creo que los que estamos aquí te queremos, te admiramos, y sigue dándonos el goce y el disfrute de la emoción que nos contagias con cada cosa que haces. Es que solo imaginarte cuando estás dibujando estas cosas, en qué estás pensando, qué estás haciendo, cuando estás escribiendo, con ese orden con el que escribe, con ese rigor, es que es geometría pura, es proporción, es equilibrio, la composición, que supongo que Javier Remedios tendrá algo que ver en cómo está montado el libro, es que es absolutamente delicioso. Gracias, no, pues que se joda, lo siento. Javier tiene mucho mérito en otras muchas cosas. José Manuel, gracias, muchas gracias. Esto es una joya absoluta. Muchísimas gracias. Como no tengo un moderador, pues cada uno que vaya hablando según pueda. Carlos Delgado Mayor. Habéis visto que las palabras de mi amigo José Antonio siempre es desmedido y tan cariñoso. Tiene razón lo que dice, pero bueno, tampoco hace falta incidir siempre que estás subrayando. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Y hay una serie de anécdotas que van modulando la manera de introducirse José Manuel en el ámbito de la creación como campo de conocimiento al que va a dedicar toda su vida. De hecho, él cuando estaba en la mili, esto también me lo contó, se hacía listas, decía, a ver, ¿qué quiero ser? Quiero hacer esto, quiero ser esto, y luego las tachaba y al final, ¿qué quedaba? Pintor. Quiero ser pintor, ¿no? Y hay unas anécdotas muy bonitas, al principio, por ejemplo, hay una donde él está en 1968, él está en Manchester. Tiene 6 años, claro, he revelado la edad. Tiene 6 añitos y le pinta y le hacen dibujar una escena natural, ¿no? Y él pinta a un elefante y un tigre. Es el ejercicio que han hecho todos los amigos, ¿no? Lo que pasa es que él es el españolito, ahí en Manchester, y es bastante Asperger, podemos decir, en ese momento, y él va a lo suyo, él dibuja, y cuando la profe recoge los ejercicios, los cuelga en un corcho, y sin embargo José Manuel no ve su ejercicio en el corcho, y se queda sorprendido, y cuando llega a decirle, profesora, es que la profesora lo ha cogido y lo ha colgado en el corcho de enfrente, como diciendo, tú no estás en la colectiva, tú vas directamente a la individual, ¿no? Es decir, y él entendió perfectamente lo que significaba aquello, ¿no? Y de hecho cuando llega a Madrid,
Me jodió la vida aquella profesora. Pero luego le salvó la vida a don Carlos, mi tocayo, que esto fue un poquitín más adelante, cuando él ya se viene a Madrid, claro, los padres se vienen a Madrid en el año 68, esto de Manchester fue en el 66, que tengo aquí las notas, ¿no? Pues prácticamente al mismo tiempo que, o un poco después vendrían también mis padres, es decir, era ese momento de emigrar hacia Madrid y, claro, José Manuel ahora ya pasa a ser el inglesito en el colegio. Y este profesor don Carlos lo que hace es, como sabe que tiene buena mano con el dibujo, le dice: a ver, José Manuel, píntame escenas de estas que aparecen en estos libritos de la Biblia, ¿no? De la Biblia para jóvenes, del Arca de Noé, el sacrificio de Isaac, ¿no? Pues, y él con la tiza los dibujaba. Y se permitía también en algún momento determinadas libertades que el profesor, pues, de alguna manera le permitía, incluso le invitaba a hacerla, ¿no? Y el cura, ¿no? Y de alguna manera se va consolidando esa posibilidad que decíamos de ser artista. ¿Qué hacemos? Facultad. Bueno, él va a empezar de manera intuitiva. Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, se va a ir ahí a hacer ese ejercicio que todos los pintores de manera histórica han hecho, que es dibujar del natural, es decir, cómo voy a formular una composición con figuras y no sé dibujar bien una forma, ¿no? Y estaba una figura con una flecha, con una lanza, y él, como es así, de especial, pues tuvo que dibujar la figura, pero con la lanza atravesando al modelo, ¿no? Él siempre tenía esa pulsión de romper unas normas académicas para llegar a un lado, pero claro, todavía estaba él debatiéndose en lograr las normas académicas, entonces era un poco caos en esos primeros momentos. Pero son momentos de descubrimiento, son momentos donde él va al taller de su vecino, José María Franco, que le enseña muchos procedimientos pictóricos, le enseña eso que la facultad no enseñan bien, que es, o en aquel momento, ¿no? Me contaba José Manuel que no enseñaban bien, que eran los procedimientos, ¿no? José Manuel siempre presume de que si coges una pintura suya, no lo hagáis, pero si coges una pintura suya y la pisas y la pisoteas y la machacas, el lienzo resiste, ¿no? Pero eso no lo hagan en su casa, por favor. Pero esa capacidad de sacar el máximo partido a las técnicas pictóricas, luego va a ir jalonado también su propia vida. Hay un momento en 1977 que él está preparando unos decorados para una película de animación. Los saca a la calle porque los está pintando con aerógrafo y para no ahogarse en esa nube de aerógrafo, los saca a la calle, empieza a llover y se da cuenta, en vez de retirarlos enseguida, se da cuenta que están pasando cosas técnicamente interesantes, estéticamente llamativas, ¿no? Y esto lo va a empezar a incorporar en sus primeras series, porque ya a principios de los 80 ya se pone a pintar de manera, podemos decir, profesional, articulando ya discursos a partir de series. Había traído una serie de imágenes, pero que al final no se pueden proyectar, pero casi mejor, porque algunas son bastante malas, ¿eh? Es decir, que este día de los inicios, no penséis que eran todo ya obras maestras desde los inicios, son experimentos. Él está avanzando hacia una dimensión estética desde la figuración en un primer momento, porque estamos hablando de años 80, que aquí en España y en prácticamente toda Europa había una vuelta a la figuración, pero una figuración muy determinada, la que hacían en Alemania, ¿no? Esos expresionistas salvajes. Traen una exposición, ¿verdad, José Manuel, por aquellos años al Palacio de Velázquez, que era de jóvenes artistas alemanes, que también me contabas en aquellas conversaciones cuando yo era un pipiolo, que también te impactó, y que viendo esas figuras que él pinta, su serie autómata, su serie negra, su serie roja, que son series figurativas muy expresivas, muy potentes visualmente, entiendes hacia dónde él está mirando. Pero siempre en su obra había una pulsión, y sobre todo a medida que va avanzando, por ir más allá. Y ese ir más allá, tiene una serie incluso que se llama Artistas Atrapados. Yo creo que es él, en el marco son artistas como dispuestos así, pues yo quiero salir de este lienzo, ¿no? Es, con esa disposición que había en los frescos medievales, adaptación al marco, ¿no? Están así como queriendo salir. ¿Y hacia dónde quería salir José Manuel? Pues yo creo que hacia esa exploración que él va a mantener desde principios de los 90 hacia adelante, que es cuando ya va a consolidar su imagen abstracta, porque a Ciria le conocemos como un artista, como un pintor abstracto, aunque de manera puntual en algunas series puede incorporar la figuración. Pero Ciria no se lanza al vacío, porque es muy arriesgado. Es decir, si cómo te vas a manejar, él ya es consciente de lo que implica el lenguaje de la abstracción. No significa hacer cualquier cosa. Es consciente ya de los debates que se están estableciendo sobre la pertinencia de la pintura en la contemporaneidad.
él sabe que necesita algo, unas herramientas. Y esas herramientas es una plataforma teórica que de alguna manera justifique lo que él va a hacer en el ámbito de la abstracción. Y en 1990 publica un libro, un cuaderno, bueno, publica no, es decir, es cuando se edita, realiza, perdón, un cuaderno donde va a estructurar cuáles son sus principales intereses como artista, ¿no? Y va a plantear una plataforma teórica, que no me voy a meter en ella, pero sí me voy a meter en ella. Es muy interesante, la voy a mencionar. Pero tiene más complejidad de cómo la voy a contar, ¿no? La idea es que hay 4 niveles pictóricos que él va a diseccionar, es decir, cada uno de estos niveles luego tiene un nivel de disección ad infinitum en algunos casos, como es las compartimentaciones, sí o no. Luego nos encontramos con una relectura de lo que son las técnicas del azar controlado de herencia surrealista y la capacidad de controlar esas técnicas, lo que él llama los niveles pictóricos, los registros iconográficos, 4 posibilidades que, como si fuera una especie de distintas plataformas, se pueden ir combinando a través de un último parámetro que es la combinatoria. Da igual que no lo hayan entendido, el tema es que encuentra una herramienta para que la abstracción no sea solamente la banalidad de la mancha por la mancha, para que no sea una cuestión meramente decorativa. Aciria es muy difícil encasillarle en las tendencias pictóricas de los 90. Hay un libro de Mercedes Replinger y de Antonio García Berrio donde prácticamente se dedica todo el libro a ubicarle bien, ¿no? Es decir, no es un artista, un abstracto lírico, pero tampoco está dentro del minimal monocromático imperante en la época. Hace una cosa muy extraña cuando ya por fin consigue consolidar su imagen abstracta, que es poner en tensión el gesto y el orden, ¿no? Es decir, lo geométrico y lo gestual. Toda esta parte la desarrolla en los años 90, la primera mitad de los años 90 hasta el año 95, cuando ya entra el Ciria que conocemos. Que a partir de ahí ya evoluciona en distintas series, pero hay una cuestión que es ese diálogo entre la mancha y la geometría, con predominio de la mancha por encima de la geometría, pero que luego va modulando en series posteriores como Manifiesto, Carmina Burana, ¿no? Es decir, hay toda una genealogía a partir de Máscaras de la Mirada que llega hasta el año 2009 cuando hace una serie que es Memoria Abstracta y vuelve a ella, ¿no? Es todo un viaje. Hablaba José Antonio del interés de José Manuel también por las ciencias, por la física cuántica, claro, es decir, José Manuel tiene la suerte de pertenecer a una generación que no es como la de ahora, al artista actual, y ya con esto voy terminando, se le exige proyecto, una beca aquí, una beca allá, ¿no? Es decir, y de repente te encuentras un artista que se va pues, a Roma y hace un proyecto sobre Roma, pero luego la beca se la dan en otro lado y hace sobre el pueblo saharaui y luego otra sobre el aceite de oliva. Es decir, los artistas están sometidos a esa idea de proyecto, pero José Manuel es el artista del proceso investigador, ¿no? Y el otro día recomendaban en el ABC este libro que se llama Disturbios de la razón, la investigación artística. Es un libro que a mí se ha publicado este año y que yo ya lo leía, una frase que siempre digo de que yo no pienso en la pintura de José Manuel, sino que es la pintura de José Manuel la que me piensa a mí. Es decir, en algunos momentos yo ya lo leía pensando en él, ¿no? En ese momento en el que yo siempre he defendido de que el hecho de que él es un investigador. Y hay aquí un momento donde este catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona plantea una de las posibilidades para definir lo que es una investigación artística. Plantea varias, ¿no? Pero la 5, que es la más importante, dice la investigación como exploración del gran afuera. Y dice lo siguiente, Gerard Villar: el arte per se no suele producir un conocimiento en un sentido fuerte, es decir, descubierto cómo separar el átomo, no es ese sentido tradicional, no es esa episteme científica, ¿no? Pero es una manera de pensar. Una obra de arte puede incluir nueva información sobre ciertos aspectos del mundo, pero no pretende ser cierta. La verdad artística tiene poco que ver con la verdad epistémica. Las obras de arte son iluminadoras, reveladoras, perturbadoras, interesantes, incluso bonitas. Cuando las obras de arte son búsqueda de verdad, iluminan, revelan o muestran algo realmente nuevo.
pero no proposicionalmente. Así pues, el quinto y más importante significado de investigación artística que podemos considerar aquí es eminentemente filosófico, y aquí viene ya la clave, dice, y se refiere a la consideración de la obra de arte como un dispositivo para la aparición de algo que aún no ha sido pensado o dicho. Y para convocar esa aparición, o una serie de maneras de convocar esas apariciones de cosas no pensadas, no dichas en el ámbito de la plástica contemporánea, que es lo que le da la entidad de José Manuel como un artista fundamental en nuestra contemporaneidad, pues muchas de ellas están aquí, como digo, recogidas en este libro de magia. Muchas gracias. José Antonio Granero y Carlos Delgado, yo evidentemente no sé expresarme con palabras, yo pinto lo que me sale y punto. Yo con palabras no sé decir absolutamente nada, pero bueno, voy a intentar organizar algún pensamiento. Primero, gracias a esta casa, a Lola, por habernos prestado este sitio para la presentación con tanta celeridad. Aquí José Antonio es que es una maravilla, porque lo hace absolutamente a todo el mundo en Madrid, y como a todo el mundo le quiere, pues todo es fácil. Gracias a David por creer en esto. Tengo un libro en la cabeza y decirme, vente a la galería y me lo cuentas, y fue estar media hora en la galería. A su hermano la caí también, pero a él me dijo lo que tú quieras. Y además tengo mucha confianza con la gente de Bodegas Portia, y les va a interesar. Si no, ya me cago yo que les interese. Gracias a la gente de Portia, a estas amigas tuyas tan maravillosas, que además tenemos luego el vino. Y bueno, una vez es que tengas una cosa es que tengas la idea, ¿no?, de realizar un proyecto. La idea vino, pienso yo que de forma inconsciente. Estaba trabajando durante la pandemia en un libro, en una investigación sobre el cómic, ¿no?, sobre cómo se distribuyen las viñetas, los diferentes artistas, como los diferentes ilustradores o dibujantes de cómic, ¿no?, cómo distribuyen y cómo cada uno de ellos tiene una especie de tipo. Intentamos analizar eso, ¿no? Y para intentar explicarme, me dio por escribir un pequeño texto que me corrigió aquí mi cuñada, la divina Marisol. Y entonces, hay una frase de repente que me encuentro que digo, los artistas, los creadores, lo que queremos es coger un simple lapicero, un bolígrafo, ¿no?, y de un solo trazo conseguir ser reconocibles, como Matisse, como Picasso. Y esa idea se me quedó ronroneando por la cabeza, ¿no? Eso que se queda en la dormevera, y muchas veces hablo de la dormevera, ese tema de si yo soy capaz, en un simple trazo, en un mínimo trazo, en un mínimo bosquejo, de ser reconocible. A partir de la idea del libro surgió de ahí que iba a ser muchísimo más finito, iba a ser un cuaderno de dibujo. Luego era muy difícil el proyecto porque fue creciendo, y ya sabéis cómo soy yo de borrico, perdonadme. Y luego tuve unos errores de imprenta que al principio me tiró una pata, pero luego corrigieron a tiempo y la cosa ha salido como ha salido, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de este libro, creo que es de lo mejor que se ha producido mío. Eso me dio con mucha soberbia, o sea, me llega una amiga directamente y me dice, oye, este libro, ¿por qué has hecho esto? Si tú eres pintor, tío, si tienes una explicación, ¿para qué haces esto? Este dibujito es una mierda. Y digo, porque quizá puedo hacerlo. Sé que es un acto de soberbia, que Dios no me castigue, pero los humanos somos así, ¿no? Creo que reúne un montón de información de un montón de años, ¿no?, y que va a lo mínimo a la primera idea, ¿no? Entonces alguna gente pensará que son bocetos, ¿no? Hay muchos conceptos, hay muchas ideas recuperadas, pero también cuando, por ejemplo, estoy desarrollando una pintura, hay veces que te encuentras en una encrucijada, en una tesitura, que no avanzas, que no sabes cómo resolverlo. Y una forma de hacerlo, que yo creo que muchos pintores utilizamos, es coger un lapicero, ¿no?, y hacer una serie de posibilidades, buscar diferentes posibilidades que solucionen, que te den una pista de por dónde quieres continuar con esa composición. Por lo cual se desarrolla un camino simultáneo, no previo, sino simultáneo. Y hay muchas veces que después de haber pintado una serie de cuadros, te das cuenta que forman parte de una especie de familia, y entonces los dibujas en unas hojas, ¿no?, y buscas ver qué continuidad tienen. Es decir, que también hay ocasiones en que los dibujos que se recuperan son sobre cosas que han sucedido previamente. Es decir, hay un juego de tiempos, ¿no? Aquí está todo mezclado intencionadamente. El pobre Javier Remedio lo único que tuvo que hacer es ponerle sangre y
parecía colocados en su sitio porque estaban colocados. Él es el absoluto protagonista de otras publicaciones mías, pero esta es particularmente mía, ¿no? Y lo único que quiero es que lo disfrutéis. Creo que es una continuación de mi trabajo, que se entiende muy bien mi trabajo desde la total humildad. Lo que decía antes el amigo Carlos, ¿no? De que yo era muy malo cuando empecé, y yo sigo pensando que soy muy malo como pintor, ¿no? Pero no es una frase hecha, no es que simplemente, bueno, creo que tengo la suerte de que los demás son infinitamente peores. Entonces, en el reino de los ciegos, pues el tonto es el rey, pues yo soy el tonto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y luego pues nos pasará a todos, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Cuando te crees que eres el rey del mambo preparando lentejas, invitas un día a más gente de la que deberías, pues pierdes la mano y hacer unas lentejas que son asquerosas, y las lentejas quedan al nado de un lado a otro del plato, ¿no? O te sale un engrudo. Este medio, Manolo, los compañeros pintores que habéis vivido, sabéis que cuando te crees que de verdad estás haciendo algo de puta madre, que ya eres un monstruo, ¿no? Llegas al taller y el propio medio de las putas musas te cogen y te crujen, ¿no? Y te salen 3 cuadros seguidos de principiante que son una puta mierda. Con lo cual dices, a ver, un poco de humildad, porque estamos en manos de las musas, de los deseos, de nuestras propias capacidades, ¿no? Y tenéis que pensar también como un artista sufre, ¿no? Porque nos da la gana. Porque cuando terminas una pieza importante, arquitecto, todo el mundo que se dedica a creación, todo el mundo que lo sabe, estás encantado cuando consigues algo importante porque eres consciente de, cuando te sorprende a ti mismo, cuando te sobrecoge a ti mismo, sabes que has atinado, ¿no? Debéis daros cuenta, ¿no? que la paja mental dura una semana, 10 días, a lo sumo. A partir de ese momento, aquello que has conseguido se convierte en el enemigo a batir y quieres ir más allá. Con lo cual, muchas veces que dices, hostia, ¿y esto cómo se resuelve, no? El sufrimiento, o sea, esa cosa que arrastramos siempre los artistas, esa desafección, ese odio al mundo, es que somos así de gilipollas, no podemos evitarlo. Mil gracias a todos por venir. Like this that burn me, turn me inside out and learn me. Yeah, it's days like this that burn me, turn me inside out and learn me. So it's days like this that burn me, turn me inside out and learn me. And not to tell you anything I think I know. Thank you very much.